Muy buenas y bienvenidos, bienvenidas una vez más al canal. Hoy vengo con un vídeo un tanto distinto. A veces tiendo a hacer este tipo de vídeos que salen un poco de la norma, pero es que este salió votado en la encuesta mensual del Patreon del canal, así que hoy vengo con lo mejor y lo peor de estudiar filosofía. El vídeo lo he estructurado en 4 puntos, que van a ser 4 puntos para las cosas buenas y 4 puntos para las cosas malas. Es decir, os voy a decir lo mejor y lo peor en base a 4 puntos, los cuales van a estar un poco en relación. Ya veréis a lo que me refiero. Aquí tengo que decir que obviamente es filosofía en la universidad, es la carrera universitaria, que es pues muy distinto de lo que sería estudiar filosofía por cuenta propia o hacer algún curso, etcétera, etcétera. También me gustaría decir que no vengo aquí, no sé, a dejar mal a la universidad o a la carrera y que las cosas negativas que voy a decir es más bien en base a mi experiencia y también algunas cosas que he compartido o que he hablado con el resto de mis compañeros a lo largo de los estudios, y es más bien una opinión completamente personal, así que tomároslo como lo que es. Y vamos allá con las cosas buenas. La primera de todas creo que es algo que a simple vista no es quizás tan obvio, y es que aprendes muchas herramientas. Y con esto quiero decir, toda la serie de ejercicios que hacemos a lo largo de la carrera y de tratar de entender lo que un filósofo o una filósofa ha dicho, esto se acaba traduciendo en una serie de herramientas las cuales te puedes llevar pues a tu día a día y a tu vida personal. Creo que es una carrera que, igual a diferencia de otras que están más enfocadas pues a un oficio en concreto, aquí en filosofía tenemos la vasta historia del pensamiento, al menos pensamiento occidental. Y sí que es verdad que esto nos pone en contacto con una serie de pues eso, ¿no? De ideas y de pensamientos, de teorías, que lo que hace es que tengamos cada vez más más herramientas para explicarnos la realidad y para afrontar la realidad. Y todo esto es un poco abstracto, pero creo que se va a entender mejor con los siguientes puntos. Y es que el segundo punto del que quería hablaros es el hecho de que tu capacidad de análisis aumenta muchísimo. Como he dicho antes, cuando estudias filosofía lo que estás estudiando es el pensamiento de otras personas o incluso sus propuestas. Entonces estás continuamente analizando argumentos, porque lo que son los textos argumentativos es precisamente eso, ¿no? Una exposición de ideas. Y esto se suele traducir en que cuando tratamos de entender algo, lo queremos entender mucho más allá de lo que son las capas más superficiales. Y esto se puede aplicar, teniendo en cuenta un poco el contexto del canal, pues precisamente a la literatura, como se podría aplicar al cine. Pero es que cuando tú vas a ver una película o vas a leerte un libro y vienes de estudiar filosofía, pues vienes con un seguido de herramientas que, aunque no te hacen mejor ni peor lector, obviamente, pero sí que tienes ese artilugio, ¿no? Con el cual el texto ya lo lees desde una perspectiva distinta, ¿no? Con una lente distinta. Y esto también suele pasar cuando vienes de otras carreras, ¿no? Como por ejemplo historia, y vas a leer, pues eso, literatura, no sé, Los Miserables, pues obviamente vas a ir con tu lente de historia a analizar pues toda esa obra que se da en un contexto histórico. Pues bien, lo mismo sucede con filosofía, lo que pasa que, claro, aquí estamos como muy acostumbrados a ir al detalle, a ir a lo que hay detrás, a ir al fondo de la cuestión. Entonces no nos conformamos con un análisis superficial, sino que queremos ir a ver exactamente qué es lo que hay detrás. Y esto es algo que creo que es muy interesante porque nos sirve no solo, obviamente, dentro del campo de la filosofía o algo que estaría más cercano, ¿no? Como las letras, sino que también se puede aplicar a prácticamente cualquier cosa, ¿no? Ya sea el arte y las humanidades en general o cualquier conversación que puedas tener en el bar o cualquier pensamiento que puedas tener sobre ti mismo. Es decir, la psicología también está muy conectada, de hecho viene de la filosofía, y resulta pues muy interesante el aprofundizar en cuestiones quizás pues más experienciales o eso, detalles de la vida en los que gracias a estas herramientas y esta capacidad de análisis profundo, pues creo que puedes aplicar. Y esto me lleva al tercer de los puntos de las cosas buenas de estudiar filosofía, y es el hecho de que es una carrera que te sirve mucho, mucho, mucho para la vida real. Es decir, tomando este concepto de vida real, ¿no? Como fuera de lo universitario, como en tu día a día, te sirve. Es una carrera que está muy presente. De alguna manera, todas las carreras y todas las profesiones nos moldean un tanto como personas, pero es que en filosofía esto es radical, es casi la norma. El estudiar filosofía te cambia de arriba abajo porque al final estás estudiando algo que se incorpora dentro de tu forma de ser. Y esto puede resultar muy extraño, pero creo que si hacemos una analogía con lo que sería hacer deporte, por ejemplo,
El hecho de ir cada día al gimnasio, de hacer un entrenamiento y de acabar pues esculpiendo tu cuerpo por el ejercicio que has hecho, obviamente tiene un impacto en tu día a día, ¿no? Porque al final es el cuerpo que tú llevas o el cuerpo que habitas durante, pues eso, todo el día. Y creo que esto es quizás lo que más me ayuda a explicarlo, ¿no? El hecho de que es un ejercicio que tú haces día a día, que igual el ejercicio en sí pues es levantar pesas, pero que ese levantamiento de pesas realmente lo llevas durante el resto de los días, no se queda solo allí, ¿no? En ese sentido, pues estudiar filosofía es un poco lo mismo. Es algo que en clase o en casa igual no lo ves tanto, porque estudiando lo que haces es pues tratar de entender unos conceptos, unas ideas, unos argumentos, pero eso es algo que se te queda, que al final te conforma como persona y también pues te sirve mucho para el día a día, como ya venía diciendo durante estos puntos. En ese sentido, creo que para mí, y creo que este es el mejor o de los mejores puntos o aspectos de estudiar filosofía, es lo mucho que te cambia como persona. Y creo que cualquiera que haya estudiado la carrera va a estar de acuerdo conmigo, porque es una experiencia que te hace eso, te hace cambiar, incluso cambiar de ideas, cambiar de forma de ser, de pensamientos. Obviamente uno es quien es, pero ya me entendéis, es una experiencia pues muy transformadora. Y ahora entrando al cuarto y último de las cosas buenas de estudiar filosofía, es algo que está un poco más distanciado de lo que venía diciendo, pero es algo que a mí me encanta y es como es una carrera que te da una mayor visión sobre el mundo y no solo a nivel histórico, que eso está súper bien, el saber de dónde venimos, sobre todo en cuanto a la historia del pensamiento, creo que esto es súper interesante porque podemos ver cómo las ideas tienen una influencia directa en los sucesos históricos y esto es algo que me fascina. Y también vemos el desarrollo y el despliegue de las ideas a través del tiempo. Vemos cómo la historia de la filosofía es un diálogo continuo con la tradición que a veces se rompe, que a veces se recupera, que a veces toma bifurcaciones, ramificaciones y es algo muy bonito. Pero es que también está esta parte de que esta visión te ayuda a comprender mejor el mundo en el que vivimos y a entender mejor algunas de las cosas que suceden e incluso tener, pues eso, ¿no? Una mayor capacidad para comprender cosas del día a día que son quizás pues, conflictos más triviales, pero que a nivel pues, sociopolítico pues, tienen su sentido. No sé, esto también quizás es algo más personal, pero a mí me gusta el hecho de sentir que tengo más herramientas para dar mi opinión o para tener una opinión sobre asuntos de nuestro presente. Y esto es algo que creo que es pues, muy útil y que realmente pues, es muy satisfactorio y muy bonito. Y si tuviera que decir algo más aparte de todo esto, aparte de este esquema que ya veréis que tiene relación con las cosas negativas que voy a decir ahora, si tuviera que decir algo que en lo personal me parece fascinante de la carrera de filosofía, pero que quizás es más a toque personal, no creo que esto sea igual tan compartido, o no lo sé, quizás sí, pero es el hecho de que con la carrera de filosofía yo al menos aprendí a darme cuenta de que estaba equivocada o al menos a saber ver de forma más clara el cuando estaba cometiendo un error y que esto no fuera un problema. Porque en filosofía, a través de los debates, a través de, sí, sobre todo de los debates, pero de las conversaciones con otros alumnos, con los profesores, con el hecho de ver muchísimas ideas y cómo personas tan brillantes han podido ser refutadas. El hecho de ver todo este proceso, ¿no? De cómo alguien dice algo, lo afirma y parece que es perfecta su argumentación y luego viene otra persona y trata de desmontarlo y realmente le sale bastante bien. Pues ver todo este proceso es como que, al menos considero que a nivel personal me ha ayudado mucho a ver que no es tan fácil tener un conocimiento certero o tener una opinión certera, verdadera y estar tan orgulloso de ella que nadie te la pueda desmontar. Y esto está muy bien, ¿no? Porque uno entra a la carrera de filosofía como con una expectativa muy distinta. Porque yo creo que entramos en general, ¿no? No sé, no me atrevo a hablar por todo el mundo, ¿no? Pero sí que sé que hay mucho de esto de entrar a la carrera pues como para encontrar conocimiento y afianzar cosas que ya sabíamos y con las que ya veníamos, al menos como forma para defender más nuestras ideas. Y muchas veces pues durante el proceso nos damos cuenta de al revés, de lo equivocados que estábamos y de lo fácil que es estar equivocado y que no pasa nada por ello, que al final las ideas vienen
para proponernos cosas que quizás pueden estar bien o quizás pueden estar mal, o depende mucho del momento en el que lo estés afirmando, va a ser correcto o no, y que esto no importa, realmente no importa quién tiene razón, sino importa el desarrollo y el despliegue de estas ideas. En fin, esto es realmente lo que más me gustó de la experiencia al final de estos estudios. Y ahora voy a venir con lo que menos me gustó, los peores aspectos que considero que vienen con la carrera, y ya veréis que están relacionados con las partes positivas. El primer aspecto es que, pese a que aprendes muchas herramientas y considero que las personas graduadas en filosofía pues somos capaces de muchas cosas, lo cierto es que hay una muy baja demanda laboral, en el punto en el que no hay algo así como un trabajo de filósofo. Y esto es pero que muy insatisfactorio, porque al final sientes que has aprendido muchísimas cosas que son súper útiles, pero parece que no hay el trabajo exacto, ¿no?, para la gente que viene graduada de filosofía. Y esto es algo que al final pues creo que es una experiencia generalizada. La filosofía hoy en día, para entrar en el mundo, considero que tienes que tener pues algo más. Es como que si eres filósofo y ya está, pues como no te dediques a la academia o a ser profesor, lógicamente, te quedas como ahí, como en tierra de nadie, y siempre tienes que tratar de aplicar la filosofía a algo más. Y esto tiene pues su parte negativa, como vengo a decir aquí, porque al final no hay un trabajo específico, ¿no?, para lo que nos enseñan en la carrera, pero también tiene en parte pues un aspecto positivo en el sentido de que podemos mezclar cosas que nos gustan, y esto puede ser una salida laboral, o incluso para las personas que hacen las dobles carreras, las dos carreras, y una de ellas es filosofía. Esto hace que seas mucho mejor profesional, porque al final estás adquiriendo unas habilidades que son pues un poco más inusuales. Y en este sentido, pues creo que no podía hacer este vídeo sin mencionarlo, porque al final obviamente es un aspecto negativo. El segundo aspecto es que mientras que tu capacidad de análisis aumenta considerablemente, esto no tiene por qué ser algo siempre positivo, porque una cosa que recuerdo que es muy interesante, creo que se llama el síndrome del estudiante de medicina o algo así. Se ve que los estudiantes de medicina de nuevo ingreso, pues como que de tanto estar estudiando enfermedades, pues parece que desarrollan un poco esta paranoia de aplicarse a sí mismos lo que leen, y parece que siempre están como, ay, lo voy a tener yo, y se ve que esto es algo pues que sucede. Lo mismo pasa con filosofía de muchos aspectos, ¿no? Y es que quizás por tener esta mayor capacidad de análisis, o no sé cómo decirlo, ¿no?, como que al final estás tan acostumbrado a analizar las cosas tan a profundidad, también puedes acabar en una especie de sobrepensarlo todo y darle demasiadas vueltas a las cosas y tratar de encontrarle las 3 patas al gato, 4 patas al gato. Que al final también esto puede ser un aspecto negativo, y por algo, ¿no?, la imagen del filósofo es como esta también de ensoñación y de darle demasiadas vueltas y ser como muy intenso. Y sí, esto también es verdad. Personalmente creo que se debe evitar y no hay que caer en estas trampas, que creo que al final también son un poco falacias. Pero en fin, esto también hay que tenerlo en cuenta. El tercer aspecto es que mientras la parte positiva es esto de que puedes aplicar mucho de lo que estudias a tu vida real, es decir, a tu vida personal, al día a día, por otro lado, esto es así porque hay un proceso entre medias muchas veces, porque gran parte del conocimiento que se da en la universidad, lo voy a decir con la boca pequeña, pero es un tanto estéril, en el sentido de que muchas de las cosas que damos pues son más para reflexionar y para ayudarnos a entender y a comprender pues ciertas ideas o ciertos periodos históricos, pero sí que es verdad que hay muchos conceptos y muchas ideas que pues se quedan un poco ahí y no hay como mucha forma de aplicarlas al mundo actual o incluso al día a día, y que son simplemente pues teoría. A veces es un poco frustrante, y creo que es la que tiene que intentar pues sacarle el jugo a esas ideas, porque muchas veces también nos podemos frustrar porque es una carrera que en algunos aspectos está pues alejada de nuestro presente, y claro, parece que pues la figura del filósofo es algo que ya no existe. Igual como tal, pues sí, ha dejado de existir como tal, como la idea que tenemos, ¿no?, pues de Platón o de Kant o de Descartes. Pero sí que es cierto que hay que hacer un poco este ejercicio, ¿no?, de intentar conectar, de intentar coger esas ideas tan teóricas y tratar de aplicarlas, o al menos de
trazar paralelismos, o al menos tratar de hacer esa conexión o ese vínculo entre la parte esta tan teórica y la parte pues más práctica. Aunque lógicamente hay asignaturas como ética que claramente se pueden vincular mucho a cualquier estadio de la humanidad y podemos verle la practicidad. Sí que es verdad que, claro, hay asignaturas como metafísica que parece, al menos a primera vista, que es un conocimiento pues muy aislado. Y como esto, pues podríamos hablar un poco de más asignaturas, pero esta es un poco mi experiencia, ¿no? Que al final sí que es verdad que aprendes cosas que te conectan con la vida, pero hay que hacer un poco, muchas veces, ese esfuerzo de tratar de ser tú quien las conecte. Y el cuarto aspecto es que mientras os decía que una cosa buena de la carrera es el hecho de que te da una mayor perspectiva del mundo y un mayor entendimiento de la humanidad, por otro lado sí que es cierto que en la carrera hay muy pocas asignaturas que sean de actualidad, y esto es algo que creo que comparten en general todas las carreras de filosofía, independientemente de la universidad, porque he visto muchos planes de estudios, y es algo que creo que se intenta hacer pero no se acaba de hacer. También es verdad que hay mucho contenido y a veces uno no sabe muy bien qué sería mejor, si estudiar una cosa u otra. Hay asignaturas que quizás se quedan un poco repetitivas o incluso que, como que se quedan ahí en tierra de nadie y que no acaban de ser ni de actualidad ni puramente filosóficas, y como que parece una carrera un poco desconectada de las necesidades actuales. Y en este sentido creo que sería muy interesante pues que hubieran asignaturas de actualidad, pero no tanto en un perfil investigador, sino en un perfil más práctico. Esto es algo que sería muy interesante, el tener asignaturas mucho más prácticas y mucho más cercanas a la realidad, porque creo que también así nos están dando herramientas para nosotros como profesionales en el día de mañana pues tener un abanico más grande de posibilidades, o al menos fuera de lo que es el ámbito de la investigación, de la academia, etc. Y bueno, hasta aquí el vídeo. Como decía, al final es mi experiencia personal y son un poco las ideas que tengo yo en retrospectiva acerca de la carrera. Y como apunte final solo quería decir que en el caso de que tú estés viendo el vídeo porque te planteas estudiar la carrera o al menos no sabes si estudiar la carrera en la universidad o estudiar por tu cuenta, solo quería decir que yo considero que lo que más te aporta los estudios universitarios en filosofía, aparte de toda la parte social, el contacto con las personas, con los profesores, etc., aparte de todo eso, yo creo que lo que te da unos estudios reglados es la posibilidad de enfrentarte a muchas ideas y a muchas filosofías y muchas corrientes que de normal no habrías entrado. Es decir, cuando estudiamos por nuestra cuenta, tendemos más a estudiar dentro de lo que nos gusta o dentro de lo que consideramos relevante. Pero sí, ya tiene un sesgo muy claro y es obviamente nuestro propio criterio o el criterio que sigamos de, pues no sé, de alguien que habíamos visto en internet o cualquier cosa de estas. En cambio, en la universidad, como ya hay unos estudios que están pensados para que toques un poco de todo y veas ideas de muchos ámbitos, de muchas épocas, y también veas cómo hay este diálogo y esta confrontación a lo largo de la historia del pensamiento, pues eso es lo que te aporta más los estudios reglados, el poder entrar en contacto con cosas que de normal pues seguramente no hubieses conocido. En fin, hasta aquí el vídeo ahora sí. Si habéis estudiado filosofía y queréis dejar algún apunte en los comentarios, alguna cosa que consideráis que me he dejado, o al menos vuestra experiencia con el tema, alguna cosa positiva, alguna cosa negativa o lo que queráis compartir, también dejadlo en los comentarios, así todos nos enriquecemos. Y nada más, como siempre, espero que estéis muy bien y nos vemos en la próxima. ¡Chao!